Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar del país, de cómo está Honduras en un momento crítico a nivel social, económico, político. ¿Qué visión tiene el sector empresarial? Nos acompaña hoy don Daniel Fortín. Bienvenido, ¿qué tal está? Mucho saludarlo. Gusto, Chendo. Un honor estar aquí en su programa tan esperado todas las noches. Y de verdad, con mucho gusto estar aquí compartiendo con usted y con todo su teleauditorio. Muy bien, don Daniel Fortín actualmente es el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa y es directivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Planes para Honduras, generar certidumbre en la población, volvernos un país con todas las riquezas que tiene, atractivo para la inversión local y obviamente buscar la inversión extranjera para fortalecer nuestra economía. Pero esto lo estamos añorando en algunas áreas de la nación. ¿Cómo encontrar rutas de entendimiento entre el gobierno y el inversionista, don Daniel? Bueno, Chendo, este es un tema bastante complicado porque a mi juicio y al juicio de varios miembros de las juntas directivas de las diferentes gremiales, hemos estado analizando de que Honduras no tiene un verdadero plan de país, no tiene realmente un norte de hacia dónde vamos. Esto no es producto de este gobierno, pues, o sea, nosotros llevamos muchos años, muchos gobiernos, sin un verdadero plan de nación. Y nosotros de verdad necesitamos que a quien le corresponda, si es al Poder Ejecutivo, si es al Poder Legislativo, si es a ciertas instituciones del gobierno, que de verdad nos pongamos a trabajar en un plan de nación a corto, mediano y largo plazo. Si nosotros no tenemos un plan de nación de esta forma, nunca vamos a poder salir del subdesarrollo, Chendo. O sea, tener un plan es lo más lógico que debe haber a nivel de todo. Usted, todas las mañanas que usted viene de su casa para su trabajo, usted tiene que trazarse en su mente un plan de la ruta que va a seguir. No se puede salir de su casa con un rumbo desconocido y agarrando para la izquierda, para la derecha. O sea, tiene que trazarse por lo menos un mapa mental de por dónde, qué calle se va a ir y obviamente pues tratar de seguir esa ruta. Entonces, lo que nosotros decimos es que hay muchas iniciativas que hacen los gobiernos que son buenas, pero nosotros necesitamos tener un plan de nación donde abordemos los temas fundamentales. El tema de educación. Nosotros no podemos sacar de el promedio de escolaridad de segundo, tercer grado y pasar a un promedio de escolaridad de universidad en los 4 años de un gobierno. Entonces tenemos que desarrollar un plan de cómo vamos a llegar a ese nivel de escolaridad. Entonces tenemos que venir y decir, bueno, en el tema educativo vamos a agarrar la reparación de las escuelas, que es algo que entendemos que se está haciendo de parte del gobierno en este momento, la capacitación de los maestros a otro nivel para aún mejorar más la educación de nuestro país, ver cómo motivamos a que los alumnos vayan a la escuela, que sigan avanzando en las escuelas, que la merienda escolar, o sea, todo un plan de educación para poder alcanzar una escolaridad promedio de universidad en X cantidad de años. Un momento ahí, don Daniel, pero ¿hay esa voluntad para echar a andar estos proyectos, estos planes o el celo político nos está prácticamente alejando de estas posibilidades ya durante este tercer año de gobierno de la actual administración? Es que, Chendo, como le hemos dicho en muchas oportunidades, nosotros no somos una oposición de este gobierno. Lo que nosotros queremos es tener el país en el que todos queremos vivir. Y ese país debe ser un país que va hacia un futuro mejor para todo.
Entonces, la verdad es que no es este gobierno el que no ha hecho un plan de nación. O sea, no traemos un plan de nación desde hace mucho tiempo, o por lo menos nosotros nunca lo hemos conocido, porque no se ha seguido. O sea, si vemos desde la era democrática, desde 1982 para acá, ¿dónde ha habido un plan? O sea, si hubiéramos tenido un plan en el 82, en el 86, en el 90, en el 94, 98, así sucesivamente, el nivel de escolaridad no estaría en segundo grado. El nivel del tema de salud no estaría tan precario como está ahorita. Pero no podemos seguir con ese mismo común denominador en nuestra sociedad de estar inventando, de estar improvisando, y habrá que tomar una ruta en algún momento. Planteo esto, Daniel, porque a principio de año ustedes, el sector empresarial, solicitaron este diálogo para buscar rutas de entendimiento. Recuerdo incluso que hasta izaron una bandera negra en señal de luto a media asta. Pero después, al parecer, hubo un entendimiento y nos dieron a entender que se iba a cambiar. ¿Han sentido ustedes particularmente como inversionistas, como empresarios, de este cambio? Como le explico, Chendo, la verdad es que nosotros hemos tenido mucha esperanza con este gobierno, en el sentido de que este gobierno podamos empezar a hacer las cosas diferentes. O sea, aquí se ha estado hablando de que los gobiernos anteriores no han servido, que los gobiernos anteriores no han funcionado adecuadamente. Entonces, lo que yo pido es decir, bueno, ¿y entonces por qué no lo empezamos a hacer de una forma diferente? ¿Por qué no nos sentamos a platicar los diferentes sectores y definimos y hacemos las mesas de trabajo y desarrollamos un plan de nación, y que esa sea la herencia que este gobierno le pueda dejar a los siguientes gobiernos? No sabemos quién va a gobernar el próximo periodo presidencial, pero si este gobierno dejase hecho un plan de nación de corto, mediano y largo plazo, aprobado por el Congreso de la República, de que es lo mínimo que cualquier presidente pueda hacer, nosotros entonces estaríamos sabiendo de que en tantos años vamos a tener esto, en tantos años vamos a tener lo otro. Usted no puede desarrollar un país en 4 años, usted no le puede cambiar la ruta a un país en 4 años. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver qué hicieron otros países que tenían un subdesarrollo peor que el de Honduras, los países asiáticos que hemos mencionado, ¿qué hicieron? Un plan de nación. No nos vayamos muy lejos. ¿Qué han hecho aquí en Centroamérica? ¿Qué ha hecho Costa Rica? Un plan de nación. O sea, Costa Rica tiene un tremendo sistema de salud, tiene un tremendo sistema de educación. O sea, la gente de Costa Rica no migra hacia el extranjero, tienen muy poca migración, muy poca pobreza. La mayoría de la gente es clase media baja, media y alta. Y viven en un país muy orgulloso del país que tienen. Obviamente un país dentro de Latinoamérica, pero de verdad un país que da envidia de la buena. Entonces, ¿por qué? Porque tienen un plan de nación. Y eso es lo que nosotros estamos pidiendo, tenerlo. Por eso, si lo pudo haber hecho Costa Rica, ¿por qué nosotros no podemos imitar y ser un país muy similar a lo que es Costa Rica? Ahora, este 2024, ya entramos al segundo semestre. ¿Hay espacio aún para buscar este entendimiento, o en el horizonte el año político, la convocatoria de elecciones puede venir a trastocar todos los planes? Porque ya sabemos, Daniel, qué es lo que ocurre en Honduras cuando arranca la actividad política, que el mismo funcionario público se integra a actividades porque quiere seguir en el poder, y la oposición termina siendo agria hacia el gobierno en una crítica que de constructiva nunca tiene nada. Bueno, ahí empezamos a hablar otra cosa, Chendo, y es el tema de que en Honduras existe una confrontación en este momento, una confrontación enorme, enorme. Aquí, si nosotros no le bajamos un par de rayitas a la confrontación, vamos a terminar en alzada, todo el mundo peleándose todos con todos. Y no es lo que nosotros buscamos. O sea, entonces lo que nosotros queremos de verdad es que aún haya tiempo. Mire, la presidenta Xiomara Castro fue muy clara. Ella no quería tener funcionarios que anduvieran en política trabajando en su gobierno. Ella les pidió la renuncia a todos aquellos que buscaran
un cargo de elección popular tenían que renunciar del gobierno. Cosa que debemos de ver aquí nunca se cumple. Bueno, pero por eso le digo yo, o sea, nosotros no podemos seguir pensando, es que eso no se ha hecho antes, es que eso no se ha hecho antes. No, la presidenta Xiomara Castro de Zelaya pidió la renuncia a partir del 1 de enero a todos aquellos funcionarios que desearan buscar un cargo de elección popular. Y la ministra de Finanzas fue la primera en mandar su renuncia y hoy día es una de las precandidatas del Partido Libre y anda en campaña y anda haciendo lo que la presidenta le pidió y así pueden haber un par más. Por otro lado, hay otros que no andan en campaña y están, como se llama, en sus puestos de trabajo trabajando como Dios manda o como deben de trabajar. Y otros que renunciaron posteriormente, como un caso de algunos ministros posteriores que renunciaron para unirse a la abogada Rixi Moncada. Entonces, obviamente, nosotros no podemos decir, es que como no se ha cumplido antes, no, en este periodo presidencial, nosotros esperamos que la presidenta haga cumplir esa condición de que un funcionario público que es pagado con fondos del gobierno de Honduras, que es pagado con el dinero de todos, cumpla hasta que entregue su puesto de trabajo en enero del 2026, o sea, cumpla todos los días, no ande en campaña política. Y eso es lo que nosotros esperamos. Entonces, obviamente, por otro lado, también esperamos que no existe esa confrontación. Nosotros esperamos que con el llamado a elecciones en septiembre, o sea, los candidatos empiecen a trabajar bien. Mire, la confrontación interna en cada uno de los partidos para las elecciones primarias entre septiembre y marzo, quiero decirle, y todo el mundo lo sabe, que lo único que hace es debilitar al partido que está sufriendo esas confrontaciones. Ya se ha visto que los partidos políticos que van en esa lucha acérrima entre septiembre y marzo de las elecciones internas y que se dicen de todo, no terminan saliendo unidos y deben de salir unidos. Cada partido, o sea, estamos hablando de los partidos grandes, deben salir unidos. Si no salen unidos, ya perdieron. Porque aquí hay un elemento, y bueno, aspiramos a que no se genere el abuso que en el pasado existió, porque algunos funcionarios públicos no renuncian, pero aprovechan desde su cargo para realizar a través de la obra social una proyección política. Y aquí no nos vamos a venir a rasgar las vestiduras para decir que eso solo pasó ayer, está pasando hoy. Bajo ese escenario, ¿cómo debe plantearse el órgano electoral y finalmente actuar? Porque este es el otro gran problema de país, Daniel, y a ustedes como empresa privada les termina generando afectación, porque incluso hay cambios de regla a última hora por favoritismo para el partido de gobierno. E insisto, eso pasó ayer y va a seguir pasando ahora. Pero usted me plantea, es momento de cambios. Entonces, ¿qué esperan? ¿Que se les cumpla de verdad? Bueno, es que eso es lo que pasa, Chendo. Nosotros tenemos una expectativa de cumplimiento. O sea, nosotros esperamos realmente que el gobierno haga lo que debe de hacer y cumpla con su palabra. Y eso es lo que hemos estado viendo y estamos para apoyar al gobierno en ese sentido. O sea, hay un tema de política limpia, pues. O sea, tienen que nosotros como Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa estamos muy cerca de los organismos estos de política limpia. Y parte de la política limpia es no usar su puesto para obtener alguna ventaja para un cargo de elección popular. Entonces, obviamente, nosotros esperamos que la presidenta Xiomara Castro, o sea, ponga orden en su gobierno por primera vez en la vida entonces, Chendo. Si usted dice que siempre ha sido así, nosotros esperamos que esta vez la presidenta diga, mire, como dicen, nunca más. Y de la oposición, ¿qué se debe esperar? Porque muchas veces se habla de la crítica constructiva, pero más bien lo que escuchamos en ciertos momentos de manifestación política es corregir a futuro lo que ayer no pudieron hacer. Bueno, pero es que a eso le decía yo, mire, hoy en el Partido Nacional van varios candidatos. O sea, creo que hay como 3 o 4.
Esos van a ir, o sea, se convoca a elecciones internas en septiembre, se nombran los movimientos, se inscriben los movimientos para la elección de marzo interna de ese partido y empieza la campaña de estos candidatos internos a ganar la voluntad de los votos para su partido y para su persona. O sea, ¿qué pasa? En ese momento, la política que deben estar ejerciendo entre ellos es tratando de convencer al votante de que ese candidato es la mejor opción, pero no peleándose de tal forma que al final de marzo no se puedan ni dar la mano, como ha pasado en algunos de los partidos en el pasado. Mire, eso ha pasado en el Partido Liberal y eso ha dañado tremendamente al Partido Liberal. Entonces yo espero que hoy día en el partido, y también pasó en el Partido Nacional cuando se pelearon los candidatos en la primera elección de Juan Orlando. O sea, entonces, entrar unidos después de una guerra tan fea, o sea, no es posible. Entonces, yo por eso les digo nosotros como país necesitamos la certidumbre, necesitamos bajar esos niveles de confrontación y vender su candidatura con ofertas que atraigan al electorado y no diciendo, mire, voten por mí porque este es malo. O sea, eso no puede ser. O sea, yo tengo que hablar por mí y usted habla por usted y veamos qué decide la gente por cuál de los dos vota. Pero si yo empiezo a sacar todo lo malo de Chendo y Chendo empieza a sacar todo lo malo de Daniel, es imposible que nosotros salgamos unidos. La gran apuesta que tienen como sector privado es escuchar en los próximos días, cuando se dé el banderillazo inicial de la campaña política, propuesta, planes de gobierno, pero planes realizables para la economía nuestra, no vivir inventando, porque este es el otro gran problema que hemos tenido los políticos, que quieren en 4 años solucionar todo lo que usted planteaba, toda la crisis de un país. Pero también yo le hago, ahora se me ocurre, yo le digo, ¿por qué no hacemos algo? Usted da el banderillazo en septiembre y cada partido a lo interno empieza a desarrollar un plan de nación entre los candidatos de cada partido y su partido, y se hace un plan de nación a corto, mediano y largo plazo. Y cuando queden los 4 candidatos o los 3 candidatos o los 6 candidatos que queden después de marzo, ¿por qué entonces no se sientan y desarrollan un plan de nación a corto, mediano y largo plazo y dicen, bueno, este plan es el que vamos a hacer cualquiera de los otros que gane? Eso sería grandioso, sería algo nunca visto en este país. Bueno, Daniel Fortín es el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa y directivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Hacemos una pausa. Seguimos al banquillo, está con nosotros esta noche el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Otra de las acciones que están reclamando como sector privado que se debe tomar, y no de ahora, sino de hace muchos años, pero que en los últimos días ha generado mucha alarma, en la seguridad jurídica para el inversionista. ¿Por qué les resulta tan complejo a las administraciones abordar este tema, Daniel? Pues la verdad no sé por qué resulta tan difícil, pero sin embargo, si nosotros queremos hacer de que este sea un mejor país, obviamente tenemos que generar más y mejores empresas, que estas a su vez generarían más y mejores empleos. Honduras definitivamente no tiene un recurso natural como decir una situación petrolera que diga, bueno, aquí vamos a vender petróleo y todos vamos a vivir como millonarios porque el gobierno va a repartirle a todo el mundo X cantidad de dinero por el petróleo que tenemos debajo de la tierra. Entonces, obviamente, somos de los 100 y pico de países, o sea, de los países del mundo, habrá unos 2, 3 que puedan vivir de sus propios recursos naturales. Y todos son ricos en ese país, principalmente esos países árabes, donde todo el mundo vive súper bien.
Pero los demás países no tenemos eso. Entonces lo único es el producto del trabajo, el producto del impuesto que se paga, y de eso viven estos países. Entonces, obviamente, si un gobierno quiere sacar adelante un país, tiene que generar más empresas para que se genere más impuestos, haya más ventas, se recaude más impuestos sobre ventas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que crear condiciones que den seguridad a la gente cuando hace su inversión, al extranjero cuando viene a invertir al país. Entonces, ¿cómo se genera eso? Dando certidumbre en primer lugar, porque obviamente el mal que más afecta al hondureño en este momento es la incertidumbre que nosotros vivimos. Mire, Chendo, usted no sabe qué va a pasar mañana. Usted no sabe cuál es el lío que va a haber mañana o la otra semana. Entonces realmente estar en esa incertidumbre genera que la gente no quiera invertir un poco más. No le genera certidumbre a usted para los emprendedores emprender un nuevo negocio. Usted tiene que crear más exportación, crear empresas de mediano tamaño que exporten. Porque obviamente si nosotros queremos sustituir las remesas, lo único que la puede sustituir es por exportación, porque si no, ¿cómo vienen los dólares? Una exportación que ha caído notablemente, por más que nos quieran decir que tenemos un crecimiento económico aceptable, al medir la realidad, es hacia la baja. Sí ha caído y ha caído por múltiples razones. Entonces, obviamente nosotros tenemos que fomentar más las exportaciones. Entonces, obviamente, cuando usted habla de seguridad jurídica, debe decir, no deberían de haber cambio de reglas. Todos los contratos que se firmen entre el gobierno y un empresario deben ser contratos correctos. No deben de ser contratos que una de las partes piensa que no le conviene, o que sea un contrato leonino para cualquiera de las partes. O sea, deben ser contratos hechos sobre una mesa que se llama Honduras, con conciencia, bueno para ambas partes. Debe de venir y saber que si usted invierte su dinero va a tener la seguridad de país, de que no va a tener extorsiones, que usted va a tener una seguridad, de que usted va a tener una infraestructura para poder moverse dentro del país adecuadamente, que usted va a tener los recursos necesarios en los bancos para que se lo puedan prestar el dinero, que usted no va a tener invasiones en las tierras si usted se dedica a la parte agrícola, que eso está terrible. O sea, y este es un punto, Daniel, perdón que lo interrumpo, que ahora mismo ha cobrado una enorme relevancia cuando hemos escuchado de la propia autoridad del Instituto Nacional Agrario que políticos, y se refirió a alcaldes e incluso hasta diputados, son los que están incentivando prácticamente la usurpación. Y así es complejo el desarrollo de un país. Yo le voy a decir una cosa, mire. Si usted tuviera una tierra en este momento, ¿a usted le gustaría invertir en esa tierra un montón de dinero para sembrar frijoles, por ejemplo? Con miedo a que le pueda pasar algo. Aparte que, mire, la agricultura es complicada. La agricultura es complicada porque usted juega con la lluvia, el exceso de lluvia, la falta de lluvia, el frío, el calor, el gusano, la mosca, o sea, miles de cosas que le pueden afectar un cultivo. Y si aparte de eso usted puede tener el miedo de que le vayan a invadir una propiedad que ya está a punto de cosechar, como pasa en otros lados, entonces usted dice, bueno, mejor no invierto en el agro. Entonces, algo que debería ser interesante es que, digamos, la Secretaría de Agricultura y Ganadería debería de hacer un estudio de cuánta tierra se cultivó en el año, póngale los últimos 5 años. O sea, ver cuánta tierra ha sido cultivada y ver si se está cultivando más o se está cultivando menos. ¿Por qué? Porque eso nos puede causar problemas a futuro. Entonces nosotros tenemos que ver esa parte. Y yo por eso le digo yo que tiene que haber planes. Tienen que haber planes para poder tener toda esa medición. Uno mide, y le voy a decir una cosa, los políticos le entienden a las mediciones porque ellos pasan midiendo las encuestas de
sus participaciones políticas, lo saben. Entonces igual, hay que medirlo todo. Para eso son las estadísticas. Estamos viviendo en un momento de la historia del mundo donde la información está al alcance de un dedo en un celular, al alcance del dedo en una computadora, en un iPad. Todo el mundo tiene ese acceso. Y con esta dificultad, porque ahí está, que ahora mismo estamos registrando cuál debe ser el comportamiento, y aquí hablamos del Estado como tal, porque no solo es en función de lo que puede hacer el Ejecutivo con una comisión que nombró para revisar el problema de las invasiones y la legalización de tierra o el reclamo de espacios que tienen grupos campesinos que curiosamente solo van a zonas productivas. Es el accionar del Poder Judicial, de la Secretaría de Seguridad, porque muchas veces se ve, se denuncia y no se actúa. Por eso le digo de que debe haber un informe de qué ha pasado, qué se ha hecho, para darle la seguridad jurídica a los dueños de tierra para que estos puedan hacer sus inversiones o atraer inversión extranjera que venga también a invertir en este país. La verdad, Chendo, es que sin información la gente está, como le digo yo, con la incertidumbre de que si hace o no hace. Y le digo, la gente debe tener certidumbre, la gente debe de venir y poder salir a la calle y buscarse el pan de cada día en una forma adecuada, feliz, contenta, con seguridad. Mire, Chendo, hay mucha gente que le gusta salir de Honduras porque por lo menos en otro lado hasta caminar puede. Aquí usted no puede salir a caminar, en ningún lado. Y no importa de qué clase social sea usted, el andar en la calle siempre es un peligro, ¿o no lo es? Y el tema de la seguridad, que incluso ha tenido mayor apoyo en estos últimos años. ¿Qué ocurre? ¿Cómo debe trasladarle a la ciudadanía para que se sienta segura? Mire, es un tema... ¿Cuál es el planteamiento de ustedes para eso? Mire, yo no soy un experto en seguridad, Chendo, y realmente me imagino es un tema súper complicado. Es un tema en el cual la inseguridad está muy remarcada. Yo obviamente entiendo y creo yo que pues el Poder Ejecutivo está haciendo todo lo humanamente posible para bajar la criminalidad. O sea, definitivamente se siente de que se está tratando de hacer. Pero mire usted, todos los días, a toda hora, usted oye que mataron tanto, mataron esto, mataron lo otro. Mire, eso da lástima que nosotros como hondureños, y yo le voy a hacer una pregunta a usted. Usted está en la mañana viendo noticias y usted oye que mencionan en las patrullas matutinas que mataron tantos en tal zona la noche anterior. Yo le digo, ¿qué siente usted cuando escucha la noticia? La mayoría de la gente no siente nada ya. O sea, nos estamos volviendo insensibles hacia ese dolor. Mire, aquí hay tanta gente muerta violentamente que si usted ve, por ejemplo, en otros países de que hay 3, 4 muertos en algún lugar, es un luto nacional. Y aquí pasa todos los días. Entonces, eso nos está volviendo a nosotros insensibles. Obviamente, no digo yo que es porque somos malos. Es porque si usted empieza a realmente vivir en un luto, en vivir en un miedo, en vivir en una situación de que se preocupa tanto por las muertes violentas que son de a diario, pues usted terminaría en el manicomio. Ahora, estamos claros que todo esto genera mucha incertidumbre, dudas, y no hay un clima de inversión adecuado. Y quiero quedarme con la capital, que usted conoce muy bien a nivel empresarial, y me hablaba de búsqueda de incentivos a la pequeña y mediana empresa, que es clave para el desarrollo de la ciudad, para mejorar las exportaciones, etcétera.
y justamente es uno de los sectores por este aspecto de la seguridad más golpeados. ¿Cómo están los números? Mire, definitivamente que lo es. Y lógicamente ahí es donde le digo yo que es parte de un plan de nación. Usted tiene que venir y decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo para tener más emprendedores? O sea, puedo meter en el pensum de educación secundaria clases de emprendedorismo, de contabilidad, de fiscal, de diferentes áreas para que algunos de los muchachos o muchachas que tengan alguna manera de emprendimiento puedan emprender algo, planes de negocio, etcétera, etcétera. ¿Cómo le podemos ayudar a esa gente a poner un negocio? Pero una vez que ponen el negocio, ¿cómo le ayudamos a que se mantenga seguro en ese negocio y pueda crecer en ese negocio? ¿Cómo le ayudamos a los demás para que realmente puedan sacar un producto de exportación? ¿Cómo podemos hacer para que estas personas puedan franquiciar sus negocios? O sea, es una serie de retos que tiene el Poder Ejecutivo, que tiene el Congreso y que tenemos nosotros empresarios y que tienen también los trabajadores para trabajar en conjunto para poder desarrollar más el sector empresarial. Pero solo sentados sobre una mesa, viendo las posibilidades que hay y trabajando todos en conjunto para lograr el objetivo, lo podemos lograr. Porque solo no lo podemos hacer. Nosotros no podemos cambiar los pensum de las clases. Nosotros no podemos venir y hacer que hayan mayores garantías de la parte de seguridad. Nosotros no podemos hacer de que los bancos estatales den algunas condiciones especiales de crédito hacia el microempresario. Entonces, obviamente nos tenemos que sentar, pero los y cuadros, eso es lo que hace falta. Pero los cuadros estadísticos de inversión en esta área sí se han caído. Definitivamente. ¿En qué promedio, Daniel? Miren, no tengo a mano el dato en este momento, pero definitivamente la cantidad de empresas. Mire, es importante saber de que muchas empresas se registran en la Cámara de Comercio, en el registro mercantil, pero ¿cuántas duran? ¿Cuántas siguen adelante? Y obviamente son temas que tal vez no es bueno tal vez decirlo en televisión porque en vez de motivar, desmotivan. Y obviamente pero nosotros lo que queremos puede ser, es que, Daniel, una realidad planteada en blanco y negro para entender que hemos cometido errores. Si esto es normal que pase, pero la intención es rectificar y mejorar, porque no podemos estar sumidos en problemas siempre. Por eso es que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada y la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa y otras gremiales también hemos solicitado al gobierno sentarnos y hacer mesas para mejorar todos estos números. O sea, para eso lo estamos haciendo. Si nosotros, como le digo yo, nadie de nosotros es oposición. Nosotros lo que más queremos es que este gobierno salga adelante y tenga los mejores números de la historia. Yo le digo, mire, ningún empresario quiere que sus ventas se vengan abajo. Ningún empresario quiere que su negocio empiece a fracasar. ¿Y qué pasaría si por la situación del gobierno, por la situación que se está viviendo, esos números empiezan a bajar? O sea, el más afectado es el empresario, el más afectado es el trabajador que lo empiezan a correr porque ya no hay ventas. Entonces, obviamente lo que nosotros necesitamos es que los gobiernos, el que sea, yo ni partido político tengo, pues o sea, nunca he tenido un partido político de decir, bueno, yo me identifico y soy de este partido y soy político. Bueno, por eso soy gremialista, porque me gusta más la parte gremial. Pero ¿qué le digo? O sea, nosotros necesitamos de verdad que la gente crea en Honduras, crea en lo que está haciendo y que le salga un beneficio y que ese empresario obviamente sepa de que el gobierno de turno que está va a seguir mejorando los números. Mire, usted mira, obviamente es feo compararlo porque dicen que no es comparable con los casos de Europa, por ejemplo. Yo le digo, mire, ahí la gente está feliz de que dicen que en Francia ganó la izquierda, que en Inglaterra ganó la izquierda, que en el otro ganó la derecha, que en el otro ganó el centro. Yo le pregunto, Chendo, en Europa, en cada país de Europa, gane quien gane, ¿usted cree que va a cambiar la forma de cómo van a vivir los habitantes? No cambia, Chendo. O sea, digamos, dicen, Inglaterra ganó la izquierda, nada va a cambiar. O sea, van a seguir con las mismas políticas, o sea, van a seguir sacando el país adelante. En Francia igual,
en España igual, en Suecia igual, donde sea. Entonces, si usted me dice, ahí todo el mundo pretende que el gobierno haga lo mejor posible para que el país siga saliendo adelante. Aquí no pasa eso. Aquí nosotros tenemos que estar pensando, ojalá venga alguien que haga medio bien las cosas. Muy bien, está con nosotros esta noche al banquillo el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, Daniel Fortín. Una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo con el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. ¿Cómo esperan la reacción en los próximos días en el marco de discusiones en el Congreso Nacional, el tema de la ley de justicia tributaria? Daniel, aparentemente todo está listo ya para entrar a la discusión. Chendo, nosotros seguimos manteniendo nuestra posición de que la ley de justicia tributaria debería haber sido una ley en la cual nosotros nos sentáramos los obligados tributarios con el gobierno para hacer una ley que de verdad funcione y que sea una ley de justicia tributaria. Nosotros nos seguimos preguntando, o sea, usted elimina exoneraciones, ¿significa eso de que nosotros vamos a tener más impuestos, va a pagar más impuestos la gente? ¿O significa que la gente que tiene exoneraciones se va a ir a invertir a otro lado donde le den las exoneraciones? O sea, ¿dónde tenemos nosotros esos números de lo que va a entrar al país una vez que quitemos esas exoneraciones? O sea, yo quisiera ver esos números. Quiero saber, por ejemplo, cómo va a funcionar los regímenes que van a sustituir los 16 regímenes que hay, porque usted sabe, esos 16 regímenes son de diferentes cosas. Entonces usted va a meter todos esos 16 regímenes en dos, zona franca y rinde. ¿Cómo van a funcionar zona franca y rinde? Nosotros le preguntamos, ¿cómo van a funcionar? Dicen, no, es que una vez que esté aprobada la ley de justicia tributaria, entonces vamos a hacer el reglamento y vamos a decirles cómo va a funcionar. Digo yo, entonces, ¿cómo usted va a derogar 16 regímenes para sustituirlo por dos que todavía no sabe cómo van a funcionar? ¿Hay riesgo de pérdida de empleo, Daniel? Definitivamente, Chendo. O sea, si las empresas estas que tienen exoneraciones se van del país porque les quitan las exoneraciones, hay riesgo de pérdida de empleo. También puede haber riesgo de futuros empleos de empresas que no vengan por este cambio de reglas en un momento dado que se está dando. Ellos dicen, no, pero mire, los que todavía están bajo un régimen van a seguir en ese régimen. Sí, pero ya lo quitaron. Entonces, habrá un momento en que venció. Obviamente, le van a decir, hasta su vencimiento puede seguir en el régimen que estaba. Pero eso causa una turbulencia, o sea, siempre un cambio, siempre un alto, siempre una modificación de leyes trastoca la parte de certidumbre. Por otro lado, nosotros decimos, bueno, ¿dónde dice en una ley de justicia tributaria, donde se habla de cuáles son los beneficios que va a tener la microempresa, la pequeña empresa y la mediana empresa? O sea, van a haber impuestos diferenciados. La microempresa paga el 25% de sus ingresos, de su renta. Yo le pregunto, ¿usted cree que no sería muy interesante que usted al microempresario le dijera, mira, vos no vas a pagar 25% de impuestos sobre la renta, va a pagar 15%, le deja 10% para que siga invirtiendo? Aquí, desde chiquito, al empresario se le empieza a golpear en una forma como que fuera un gran empresario. Aquí se habla de que el gran empresario no paga impuestos. Claro que paga impuestos, si no, entonces ¿de dónde viene la recaudación que también dice la Administración de Rentas que sobrepasa los límites y que ha venido creciendo la recaudación? ¿Quién la paga? O sea, la pagan los medianos y grandes empresarios, son los que la pagan. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dicen de que un gran empresario no paga impuestos? Bueno, a los que están exonerados, pero obviamente los exonerados no pagan impuestos. Igual que no pagan impuestos las ONGs que están autorizadas para eso, las iglesias, no pagan impuestos los maestros, no pagan impuestos los funcionarios los funcionarios de organismos internacionales, no pagan impuestos sobre la renta. Entonces, hay una serie de exoneraciones, no pagan impuestos sobre venta en la canasta básica. Entonces,
no paga impuestos, ciertas importaciones del ACPB, por ejemplo, para lo que es el combustible para la generación de energía. Entonces tenemos que ver todo ese tipo de exoneraciones que hay y sentarnos, pero no es debatiendo en un programa de televisión, sino que sentados en una mesa con números, con una plática sincera, viniendo y diciendo, bueno, ¿qué necesita el gobierno y qué necesita el empresario? Aprovechando la recomposición que ha tenido el Congreso Nacional y que no da las mayorías para ningún partido político, y considerando que aprobar esta ley en discusión y muchas otras, como el tema de las adendas, por citar un caso, se ocupa al menos el voto afirmativo de 65 de los 128 que votan. Eso no lo logra ningún partido en este momento. Incluso el Partido Liberal ha tenido la llegada de nuevos componentes a su bancada. Van a buscar un acercamiento como sector privado, partiendo que han pedido que se les escuche y que les den a conocer cuáles son esos cambios que tiene la ley ya en su dictamen para discutirse en el Congreso Nacional. ¿Es posible eso? ¿Qué esperan, Daniel? Mire, Chendo, lo que pasa es que las administraciones tributarias pueden hacer las aprobaciones de dos formas. Una, que es la correcta, la que deberíamos de hacer, es venir y convocar al sector privado, convocar a los trabajadores, convocar a ciertos sectores y decirles, miren señores, queremos hacer esta ley. Mire, aquí el tema de las exoneraciones están muy amplias, tenemos que bajarle a las exoneraciones, tenemos que hacer esto, tenemos que recaudar más impuestos, tenemos que hacer aquí. Y sentarnos y platicar en una mesa y decir, miren, esta es la ley que debemos tener y esta ley es la que debería de funcionar en Honduras, y todos estamos claros con esa ley que es buena para Honduras. No buena para el sector privado, no buena solo para la administración tributaria, sino que es buena para Honduras. Y esa ley que ya está consensuada entre el sector privado, cierta parte de la sociedad civil, los trabajadores y el gobierno, se envía al Congreso y se aprueba por unanimidad. Eso es lo que debería de pasar en un país correcto. Pero eso no ha pasado. Eso no ha pasado ahorita. Se les han ocultado algunas cosas. Pero espéreme. O la otra es venir y tirar, como dicen, una bomba atómica, pues. Esto es lo que quiere aprobar y ver qué pasa. Y aprobarla y ver cómo se revuelve la gente y crear esa incertidumbre. Eso lo hacen en muchos países, Chendo. Eso no me lo estoy inventando yo. Es algo que la gente lo hace en el sentido de que tiran la bomba atómica para crear esa conmoción y ver qué se logra aprobar en un momento dado. Más o menos eso es lo que estaba pasando con la ley de justicia tributaria. Obviamente estamos claros de que se presentó la ley de justicia tributaria, hubo una especie de socialización que le llamó la comisión de la ley de justicia tributaria, donde llegaron varios sectores, todos los sectores que llegaron a dar sus opiniones sobre la ley, y luego pues ellos recapitularon y dijeron, bueno, esto es, y hoy ya firmaron el dictamen y dicen que se va a mandar a la Secretaría o a la Junta Directiva para que esta sea diseminada dentro de los diputados. Obviamente, estamos claros, no la pueden volver a mandar a los sectores y que volvamos a hablar de ella, porque nunca se terminaría. Pero yo lo que critico es porque la ley que llegó no fue ya consensuada desde el inicio con los empresarios, con los trabajadores, con la administración tributaria. Y esa es la parte que nosotros debemos de venir, porque entonces en la aprobación o no aprobación de una ley le causa el mayor problema que tienen los hondureños, que se llama incertidumbre, porque usted no sabe qué va a pasar una vez que apruebe la ley de justicia tributaria. ¿Qué le dicen a los parlamentarios? Porque esto ya va a estar en manos del Pleno. Un Pleno que muchas veces lo que ves a pelear, por cierto, a discutir y a dar opiniones sobre aspectos que contienen algunas iniciativas, y en el caso de la ley de justicia tributaria, que son eminentemente técnicos,
que muy pocos los conocen y desgraciadamente algunos solo van a levantar la mano sin saber lo que están aprobando. Bueno, yo le pediría a los honorables diputados del Congreso Nacional que estudien lo que se va a aprobar, que pregunten, que se aboquen a los amigos o a las personas de confianza de ellos que sepan de leyes tributarias y que sepan lo que se va a aprobar y que pidan números, que pidan información, que se demuestre con números de que la ley de justicia tributaria va a mejorar la situación de recaudación del país, que va a recaudar más impuestos, que va a beneficiar a generación más de empleo. O sea, que se vean los beneficios realmente, porque muchas cosas realmente aquí no se ha hecho en una forma adecuada. Solo le voy a decir esto, por ejemplo, aquí se ha dicho que hay, por ejemplo, se va a eliminar en la ley de justicia tributaria el secreto bancario. Chendo, en Honduras no hay secreto bancario. O sea, no existe el secreto bancario en Honduras. El secreto bancario es, como en otros países, que usted va, hace un depósito y lo que le dan a usted es un número. Y no saben que el depósito lo hizo fulano de tal, con número de identidad tal o con pasaporte tal. No es un número. Eso es un secreto bancario, que no saben quién hizo el depósito. Pero aquí en Honduras usted sabe quién hizo el depósito y cuando la administración tributaria lo llega a revisar, ¿qué es lo primero que le pide? Su estado de resultados, su balance, su balanza de comprobación y sus estados de cuenta bancarios. Entonces realmente no existe el secreto bancario. Entonces hay muchas cosas que se están no diciendo la parte correcta, tergiversando, como dicen. Muy bien. Daniel Fortín, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, esta noche al banquillo. Pausa, ya volvemos. Seguimos al banquillo esta noche con don Daniel Fortín, miembro de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, su presidente y del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Hemos visto algunos aspectos que son de mucha trascendencia para la estabilidad y el bienestar de la sociedad en general. Ya me planteaba el tema de la canasta básica, por ejemplo. Hemos estado viendo mucho hacia El Salvador. ¿Qué piensa de esta iniciativa de Bukele, el sector privado? Exonerar toda la canasta básica familiar de este vecino país. ¿Serían buenas estas prácticas para Honduras en las circunstancias actuales, ya que estamos hablando mucho de justicia tributaria, Daniel? Mire, yo no estoy claro con lo que quiere aprobar el presidente Bukele, porque él está hablando de eliminar exoneraciones, no de dar exoneraciones, sino que eliminar las exoneraciones, pero sería nada más para los productos de importación para generar productos de canasta básica, porque en El Salvador la canasta básica sí está grabada con el impuesto sobre ventas, al contrario que acá. Entonces, él no está hablando de quitar el impuesto sobre ventas de la canasta básica de El Salvador, lo que está hablando es de quitar algunas exoneraciones para producir la canasta básica. Y eso creo yo que viene a ser porque en El Salvador han habido ciertos aumentos y él está tratando de ver cómo arregla con los empresarios para tener mejores precios. Nosotros hemos pedido a los amigos de El Salvador que nos expliquen y todavía ellos no tienen claro el dictamen o el proyecto de ley que el presidente Bukele estaría enviando al Congreso para su aprobación. Entonces, obviamente, hablar de lo que va a pasar en El Salvador con la canasta básica sería especular, porque no estamos claros exactamente a qué se refiere. Y como le digo, en El Salvador la canasta básica sí está grabada con el impuesto sobre ventas. Aquí no. Sí, otro de los puntos que ustedes como sector privado han venido exponiendo hace muchos días que se deben tener políticas monetarias claras es en el tema de los dólares. Muchos importadores, los importadores hoy en día se quejan porque no hay dólares en el mercado, que hay que recurrir incluso hasta el vecino Salvador para obtener la divisa estadounidense. ¿Qué impresión le ha dejado esto último que ha dicho el Banco Central de Honduras en un comunicado que ellos lo refrendan, que hacen referencia incluso a la misma Procuraduría General de la República de sancionar
a las personas que están ligadas al cambio de dólares, algo así, aceptando tácitamente que aquí hay un mercado negro? Mire, yo quisiera ir un poco más atrás. Cuando empezó el tema de la subasta nuevamente y del control hasta cierto punto de los dólares por medio de la subasta para el otorgamiento hacia las empresas y la distribución que se hizo en los diferentes bancos, se dijo, no por parte del Banco Central ni por parte del Ejecutivo, algunos de los funcionarios de gobierno dijeron pues que esto era para poner cierto orden hacia el empresariado y que el empresariado estaba haciendo inversiones fuera y que había que hacer algún tipo de control con la adquisición de divisas. Nosotros en ese momento dimos algunas declaraciones y dijimos que esta situación de la subasta no era contra el empresariado. O sea, obviamente sí afecta al empresario porque tiene que andar dedicando más tiempo para estar en las subastas, tener el personal que le entiende a ese trámite para que lo haga bien, para que no le rechacen las subastas y obviamente pues tratando de conseguir esos dólares. Pero nosotros lo dijimos que lo que podía generar esto en algún momento es alguna escasez de productos que a su vez, al haber menos productos en el mercado nacional, pues entonces hay menos ventas y al haber menos ventas hay menos impuestos sobre ventas y eso viene y pega con el gobierno. Entonces, era un mal para todos esta situación. Y por otro lado, podía generar algún tipo de escasez de algún tipo. Y por otro lado, dijimos, eso lo dijimos creo que en noviembre, diciembre del año pasado, de que obviamente la gente que necesita divisas está en todo su derecho de buscar las divisas donde las pueda encontrar, pues. Y si tiene que comprárselas a alguien, se las va a tener que comprar, porque obviamente aquí en Honduras no hay una ley que diga que yo no puedo comprar dólares. Entonces, obviamente, este tema de este comunicado que salió el día de ayer, hay que reunir. Nosotros nos hemos reunido frecuentemente últimamente con el Banco Central, con la presidenta Rebeca Santos, y hemos tenido, incluso vamos a tener un conversatorio con nuestros afiliados en la Cámara de Comercio para que expliquen el tema de la obtención de divisas por medio de la subasta, qué está pasando, cómo se hace, porque sí ha creado esto una situación de preocupación de que no se están adquiriendo los dólares como usted quisiera. Usted, yo queremos ir al banco y sacar unos dolaritos y puede ser que a la hora que llegue no se los entreguen porque no los tienen, etcétera, etcétera. Creo que a usted le ha pasado, Se a mí me ha pasado. Se ha generado una especulación sobre la divisa estadounidense, de pronto hasta sin necesidad, que está obligando ciertamente a una caída de nuestra moneda, porque con frecuencia se está dando movimiento en el tipo de cambio. Bueno, el tipo de cambio ha venido con el deslizamiento que hemos venido haciendo y eso ha sido una política muy responsable del Banco Central a través de todos estos años. No se ha disparado y ha venido con una proyección adecuada. El Banco Central en eso ha sido extremadamente responsable. Lo que le estoy diciendo yo es que si yo necesito para viajar dólares y usted tiene dólares, ¿por qué no me los puede vender? Sí, ahí es donde se recurre a ese mercado negro que ahí está, que no se puede ocultar por mucho que nos digan que no en un comunicado y sobre su adquisición se especula. Por eso, pero si yo le digo si usted tiene unos dólares en su bolsa y yo necesito dólares y yo le doy la empira y usted me da estos dólares, ¿cuál delito estamos cometiendo? O sea, no estamos cometiendo ningún delito, a mi entender, ¿verdad? O sea, no estamos especulando, no estamos haciendo cosas malas. Esos dólares que usted tiene fue que tal vez los tenía y le sobraron de algún viaje, o alguien le pagó con dólares y usted los tiene y los quiere convertir a lempiras, ¿qué va a hacer? Entonces, obviamente, ¿por qué no le puede hacer un favor a un pariente, a un amigo, a un hijo, a una madre? O sea, tiene que poderse hacer. Igual las empresas, pues si las empresas en un momento dado tienen dólares y se lo quieren vender a sus ejecutivos, tienen que hacerlo. Entonces definitivamente que vamos a tener esta reunión que estamos pendientes
con la presidenta Rebeca Santos para entender realmente de qué se trata este comunicado y cómo se va a resolver. El tema de los dólares lo debemos de resolver de una vez por todas para también quitar esa parte de incertidumbre sobre la divisa extranjera. Gracias, Daniel, muy amable. A la orden, Chendo, un gusto estar aquí siempre. Daniel Fortín, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.